Hoy celebramos a San Eulogio. Nació en el año 800 en una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general, cuando la mayoría de los católicos habían abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y los alrededores. Vivió en la ciudad de Córdoba, España, que estaba ocupada por los musulmanes o maometanos, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo, y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo. Su abuelo, que se llamaba también Eulogio, lo enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj de la torre daba las horas, dijera una pequeña oración. Por ejemplo: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, el famoso Esperaindeo, el cual lo formó muy bien en filosofía y otras ciencias. Como compañero de estudio tuvo a Pablo Álvarez, el cual fue siempre su gran amigo, y escribió más tarde la vida de San Eulogio con todos los detalles que logró ir coleccionando. Su biografía lo describe así en su juventud: era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre. Era tan humilde que casi nunca discutía y siempre se mostraba muy respetuoso con las opiniones de los otros, y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral no lo contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que charlaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar los templos, casas de religiosos y hospitales. Los monjes le tenían tan grande estima que lo llamaban como consultor cuando tenían que redactar los reglamentos de sus conventos. Esto le dio ocasión de visitar y conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Ordenado sacerdote, se fue a trabajar con un grupo y pronto empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Dice su biógrafo: su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer él y prestar a sus amigos. Logró obtener las obras de San Agustín y de varios otros grandes sabios de la antigüedad, cosa que era difícil, porque en esos tiempos los libros se copiaban a mano y casi nadie sabía leer ni escribir. Nunca se guardaba para él solo los conocimientos que adquiría. Trataba de hacerlos llegar al mayor número posible de amigos y discípulos. Todos los creyentes de Córdoba, especialmente sacerdotes y religiosos, se fueron reuniendo alrededor de Eulogio. En el año 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego a un comerciante católico. Los creyentes más fervorosos se presentaron ante el alcalde de la ciudad para protestar por estas injusticias
y declarar que reconocían como jefe a su religión a Jesucristo y no a Mahoma. Enseguida los mandaron a torturar y los hicieron degollar. Murieron jóvenes y viejos en gran número. Algunos católicos que en otro tiempo habían renegado la fe por temor, ahora repararon su falta de valor y se presentaron ante los perseguidores y murieron mártires. Algunos más flojos decían que no había que proclamar en público las creencias, pero San Eulogio se puso al frente de los más fervorosos y escribió un libro titulado Memorial de los Mártires, en el cual narra y elogia con entusiasmo el martirio de los que murieron por proclamar su fe en Jesucristo. A dos jóvenes católicos las llevaron a la cárcel y las amenazaron con terribles deshonras si no renegaban su fe. Las dos estaban muy animadas. Lo supo San Eulogio y compuso para ellas un precioso librito, documento martirial, y les aseguró que el Espíritu Santo les concedería un valor que ellas nunca habían imaginado tener y que no les permitiría perder su honor. Las dos jóvenes proclamaban valientemente su fe en Jesucristo y le escribieron al santo que en el cielo rogarían por él y por los católicos de Córdoba para que no desmayaran su fe. Fueron martirizadas y pasaron gloriosamente de esta vida a la eternidad feliz. El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y él aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Al fin logra salir de la cárcel, pero encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con la escuela donde él enseñaba y que sigue persiguiendo a los que creen en Jesús. Eulogio tiene que pasar 10 años huyendo de sitio en sitio por la ciudad y por los campos, pero va recogiendo los datos de los cristianos que van siendo martirizados y los va publicando en su Memorial de los Mártires. En el año 858 murió el arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio para ser el nuevo arzobispo, pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba enseguida: el martirio. Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de maometanos, que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como musulmana. Entonces ella huyó de su casa y, ayudada de Eulogio, se refugió en casa de católicos. Pero la policía descubrió dónde estaba y el juez decretó pena de muerte para ella y para Eulogio. Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. Luego lo llevaron al lugar de suplicio y le cortaron la cabeza. Poco después martirizaron también a Santa Lucrecia. San Eulogio, ruega por nosotros.